con el periodista Carlos Arellano. 2:02 de la tarde. Muchísimas gracias por sintonizar, por seguir con la señal de Venezuela News Radio. Les saluda a este servidor Carlos Arellano Solórzano con una nueva presentación de En Contexto Radio para revisar lo más relevante de la información internacional, revisión en profundidad, revisión de la actualidad con contexto. Un repaso que estaremos haciendo con insumos de vocería internacional, también de analistas que nos estarán apoyando para revisar con perspectivas de profundidad y de análisis los eventos internacionales más relevantes. Como lo digo siempre al comienzo del programa, seguramente muchos temas se nos quedan por fuera, pero estarán de acuerdo conmigo que los que estaremos abordando y mencionando no deberían estar fuera de un repaso informativo de estas características, de un programa semanal de revisión de información internacional. Le repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes buscar como @soyarellán en TikTok y en X, como soy Carlos Arellán en Instagram y Carlos Arellán en Facebook. También nos puedes sintonizar a través de la 104.9 FM y vernos a través del canal streaming de Venezuela News Radio a través de YouTube. Estamos bajo los controles de Ricardo Miranda, con quien vamos a comenzar de inmediato este repaso. Primer tema, lo que fue el planteamiento del secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar ofensiva de Occidente. El secretario general Jens Stoltenberg puso sobre la mesa la propuesta a los integrantes de este organismo, levantar la restricción a Ucrania de utilizar o emplear el armamento suministrado por Occidente para realizar ataques en profundidad al territorio ruso. Es decir, que el armamento que le ha sido suministrado, supuestamente con fines defensivos, no pudiese ser empleado para realizar operaciones o ataques más allá de las fronteras internacionalmente reconocidas a Rusia. Sin levantar esta restricción, Ucrania lo ha hecho. Ahora imagínense qué pudiese hacer el régimen de Kiev una vez que todos los países acordaran esta propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. A esta idea planteada por el funcionario de la OTAN, el presidente ruso Vladimir Putin reaccionó. Dijo que esta amenaza planteada por la OTAN configura la intención y posibilidad de una escalada permanente del conflicto ucraniano. Además de Stoltenberg, otros países de la alianza se han pronunciado a favor de esta iniciativa, entre ellos está Polonia, República Checa, Países Bajos, Suecia, Letonia, Lituania y Estonia. Y hay que agregar también Francia, creo que no lo mencioné, a Francia. El viceministro de Defensa polaco habría declarado en entrevista concedida a la radio local que Ucrania tiene el derecho a defenderse como considere oportuno y también está de acuerdo con levantar esta restricción que impediría a Ucrania emplear el armamento suministrado por Occidente para realizar ataques en profundidad de territorio ruso. Macron también se pronunció a favor de permitir a Ucrania atacar territorio ruso con armamento suministrado por su país. Dijo que se debe permitir que eliminen los emplazamientos militares rusos desde los que se dirigen ataques a territorio ucraniano. Mientras que el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que Washington sigue oponiéndose a permitir que Ucrania utilice armas estadounidenses para atacar el territorio ruso. Un saludo a la bandera porque Ucrania ha empleado material bélico de ese país para incursiones en poblaciones fronterizas del lado ruso. Ya el año pasado se habían registrado varias de ellas, la utilización de vehículos de movilización de tropa de fabricación estadounidense, y también han utilizado muchos de estos suministros bélicos para atacar objetivos civiles en el lado ruso. Vamos a escuchar qué dijo al respecto Vladimir Putin, quien advirtió que
de considerarse el levantamiento de esta restricción, se abre la posibilidad de una escalada permanente del conflicto ucraniano. Los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los países pequeños, en general, deberían ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que se trata comúnmente de un Estado con un territorio pequeño y con una alta densidad de población. Esos estados pequeños que advierte Putin que deben considerar la medida que estarían tanteando de atacar abiertamente a Rusia, se exponen a represalias por parte de Moscú, serían Países Bajos, país pequeño en consideración con la extensión rusa. Imagínense los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, así como la República Checa. Suecia es un poco más grande, pero en comparación a Rusia, nada que ver. Y la República Checa, además de Francia. Sobre este tema tenemos conversación con el profesor y experto en geopolítica Leonid Salvin, a quien desde Rusia le preguntamos qué implicaciones pudiera tener que la OTAN levante la restricción a Ucrania de emplear armamento occidental para atacar en profundidad al territorio ruso. Esto nos contestó. El problema es que en Ucrania ya se están utilizando armas de los países de la OTAN para atacar el territorio de Rusia. También hay confirmaciones en la prensa occidental donde se dijo que Alemania protestó debido al uso de los sistemas Patriot que previamente entregó a Kiev. Además, se sabe que toda la investigación dirigida se lleva a cabo con la ayuda de la inteligencia de los Estados Unidos y otros países occidentales. Del mismo modo, los agentes ucranianos organizaron ataques terroristas en el territorio de Rusia. Por supuesto, ahora la discusión representa otro nivel y habla del interés de los países occidentales en continuar el conflicto militar contra Rusia. Después de todo, de hecho, es una guerra proxy de la OTAN contra Moscú y Ucrania es el flanco delantero. Por supuesto, se implica la introducción de contingentes militares de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania. Esto también se discute activamente. Es cierto que dentro de la OTAN y la Unión Europea no hay un consenso claro sobre estos temas. Algunos estados tienen posiciones extremas antirrusas, algunos como Eslovaquia y Hungría se oponen a la ayuda militar a Ucrania. Hay quienes están indecisos y tratan de mantener la neutralidad. En cualquier caso, Rusia responderá a estas amenazas. El liderazgo ruso ya ha declarado que en tal situación se verá obligada a expandir la zona sanitaria, lo que significa que las tropas ucranianas se alejarán aún más de las fronteras. Es decir, esta es una operación ofensiva. En segundo lugar, si las amenazas se elevan a un nivel existencial, entonces Moscú se verá obligada a usar armas nucleares tácticas. Recientemente se han realizado maniobras militares sobre usar armas nucleares. Espero que esta señal haya sido escuchada en Occidente. Bien, escuchamos a Leonid Salvin, uno de los expertos y pensadores geopolíticos más sobresalientes en la actualidad de Rusia, y usted lo está escuchando por acá, por En Contexto Radio, a través de Venezuela News Radio, con quien conversábamos más temprano sobre este tema. Tenemos más análisis y más preguntas para él. Le preguntamos si se trata de un paso de levantar las restricciones, la propuesta de levantar las restricciones de uso del armamento occidental a Ucrania para que ataque en profundidad a Rusia, si esto se trata de un paso que revela fuerza o expresa la realidad que están perdiendo el conflicto en Ucrania. Fuerza o están revelando una debilidad que se está expresando en el campo de batalla, y por qué. Escuchamos al profesor Leonid Salvin desde Rusia.
Al mismo tiempo muestra la esencia de los países occidentales, cuya esencia siempre ha estado en el carácter de confrontación y los intentos de establecer el dominio y la hegemonía. Pero por otro lado es la limitación de su posición y una cierta debilidad. Ya no tienen herramientas de presión. Las sanciones económicas contra Rusia han resultado ineficaces. La economía de más rápido crecimiento del mundo, China, está del lado de Rusia. Además, la posición de Moscú es entendida y apoyada por muchos estados de todo el mundo, incluido Venezuela. Este es el resultado de un cálculo estratégico incorrecto. Especialmente esto se ve claramente en las decisiones de la administración de la Casa Blanca. En los Estados Unidos han perdido la intuición política y, en general, la capacidad de analizar la situación. Profesor Leonid Zauvin, también le consultamos qué buscan los países de la OTAN con este paso todavía no concretado de levantar la restricción del uso del armamento occidental para el ataque en profundidad en contra de Rusia, si esto significa, como lo han dicho desde Moscú, un escalamiento indefectible de un conflicto que no beneficia a nadie, en este caso más a Europa, que no solo se ha visto dañada por las medidas económicas insuficientes, infructuosas, como ya lo ha mencionado el profesor Zauvin, sino también que se complicarían aún más ante la expansión del conflicto en Ucrania. En general, sus intenciones son bastante claras. Es el debilitamiento de Rusia a través del conflicto y los intentos de imponer su voluntad política, y también para mantener su superioridad, que ellos mismos llaman un orden basado en reglas. De hecho, esta es la lógica neoimperialista de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, unidos bajo los auspicios del transatlantismo. Al mismo tiempo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen intereses globales y están tratando de extender su agenda a todo el mundo para continuar explotando otras regiones. Pero eso no va a suceder. Rusia se ha preparando para todos los desafíos posibles, desde nuevas sanciones hasta la continuación de la escalada militar y un posible ataque a Rusia de todo el bloque de la OTAN. 2:15 de la tarde, estamos revisando la opinión, la perspectiva del profesor experto en geopolítica, uno de los pensadores más sobresalientes en la actualidad de Rusia, Leonid Zauvin, en exclusiva para En Contexto Radio por Venezuela News 104.9 FM. Profesor, ¿qué opina de la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dice que si bien el bloque apoya a Ucrania con el suministro de armamento, ingentes cantidades de armamento, la OTAN no está implicada a pesar de esto en el conflicto contra Rusia? Hay cierta esquizofrenia en el comportamiento de los líderes occidentales. Pueden confirmar y negar simultáneamente los mismos hechos o intenciones. Pero el miedo también es claramente visible aquí, ya que la OTAN tiene muchos problemas en el control y el comando, y una guerra a gran escala es poco probable en interés de los votantes. Y en la víspera de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los ciudadanos de estos países tienen muchas preguntas sobre la competencia de las élites actuales. Por supuesto, debe recordarse que los políticos occidentales siempre han seguido un doble estándar. Y dado que los problemas del conflicto requieren detalles, el liderazgo de la OTAN está tratando de justificarse algunos términos vagos.
Bien, 2:17 de la tarde. Agradecemos al profesor Leonid Zauvin, experto en geopolítica, también en cibergeopolítica, uno de los exponentes más destacados de esta área de los estudios de las relaciones internacionales. Leonid Zauvin lo ha escuchado en exclusiva en Venezuela News Radio, en el programa En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, 2:17 de la tarde. Les comentaba mis puntos de contacto al comienzo del programa. Uno de esos es en el TikTok, @soyarellán, desde donde también estamos transmitiendo en directo. Voy a leer rápido algunos de los usuarios que nos escriben. @Viquita nos manda saludos desde Charallave, Estado Miranda. También nos manda por acá, vamos a ver que alguien que mencione desde dónde nos escucha. Noemí Martínez nos dice: excelente programa, no me pierdo la versión de las noches por Venezolana de Televisión. Juan de Ábola, Europa arrodillada al imperio, también nos dice por acá. Jorge Peralta desde Maracaibo se conecta con nosotros a través del TikTok y escucha y sigue la programación de Venezuela News a través de esta plataforma de las redes sociales. Henry S. Andrés Ruiz, Europa y su civilización de la guerra no entiende que su superioridad es solo leyenda, nos dice por acá. ¿Quién más nos sintoniza? Wendy García, quien nos manda saludos por acá. Carmen Martínez nos manda feliz tarde. Bueno, hay otros mensajes por acá, pero no nos dicen desde dónde nos sintonizan. Hola Carlos, saludos desde Maracay, Estado de Aragua. Qué bueno verte. Luis Castillo manda por acá. 2:19 de la tarde. Otro tema que vamos a revisar en el contexto del conflicto de Occidente en contra de Rusia. Uno de esos es el terreno de la economía. Países de la Unión Europea y los Estados Unidos acordaron usar los ingresos de los activos congelados rusos para ser destinados a Ucrania y con ello sostener la guerra contra Rusia. Por ahora se trataría de desviar hacia el régimen de Kiev 35.000 millones de dólares, los intereses que generan el total de los activos rusos, del dinero, de parte de las reservas rusas o bienes o activos depositados fuera. 35.000 millones de dólares serían destinados para Ucrania, por lo que han aprobado hasta ahora países de Europa y de los Estados Unidos. En reacción a esta medida, el gobierno de Vladimir Putin elaboró la semana pasada una norma que permitiría confiscar activos de países occidentales en Rusia para compensar la incautación de bienes o beneficios generados por los activos rusos fuera de ese país. El dinero ruso en entidades extranjeras es del orden de los 300.000 millones de dólares y 200.000 millones de ellos están en Europa. Sobre este tema analizó en su entrega de esta semana, el día lunes, el profesor Alfredo Jalife en su programa que lleva por las redes sociales en YouTube, Radar Geopolítico, en donde analizó que la parte que resultaría más afectada en este intercambio de recíproco de confiscación de bienes sería la parte occidental. Así que escuchemos. Vean, a Rusia no le afecta menos porque Rusia tuvo un superávit el año pasado debido al binomio alimentos y fertilizantes y el alza de los hidrocarburos. Tuvo un superávit de 350.000 millones de dólares, más o menos lo que le están por confiscar. A Occidente sí le afectaría, pero no a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, al menos que Rusia diga, pues también me voy sobre Estados Unidos. Yo creo que aquí, si leemos bien las declaraciones del ministro de Finanzas de Rusia, como del presidente Putin, bueno, a Putin lo vi más duro, ¿no? Porque él sí le trae ganas de irse sobre las propiedades de Estados Unidos. Imagínense en vísperas de una elección en Estados Unidos, pues pone contra la pared a Biden, nos guste o no, y eso va a afectar al dólar, va a afectar las finanzas, muchas cosas, ¿no? Sí, se afecta, pero a quien más le va a afectar, para no variar, y ahí yo sí estoy de acuerdo con Janet Yellen, es a Alemania y a Italia, porque les va a pegar doble, ¿no? Estados Unidos les va a pegar y Rusia les va a pegar, porque hoy Rusia todavía no toca los bienes europeos. Eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿eh? Ni al euro.
Bien, escuchamos fragmentos del programa de este lunes de Alfredo Jalife hablando justamente sobre este mecanismo aprobado por Estados Unidos y otros países de Europa de confiscar los beneficios generados por el dinero de Rusia en bancos extranjeros, en bancos de Europa especialmente. Se refiere a los intereses que generan estos recursos, desviarlos para sostener el esfuerzo de guerra por parte de Ucrania en contra de Rusia. También el profesor Jalife reflexionaba sobre un punto y un concepto bastante interesante en el cual nos ilustra que la guerra no solo se expresa a través de los mecanismos clásicos del enfrentamiento bélico, donde hay tanques, misiles y ahora drones, sino también que hay otros mecanismos de guerra que hay que tener contemplados, que hay que tener conciencia de ellos, en el cual también cuando tenemos conocimiento de ello nos damos cuenta de que el mundo está implicado en un área superior de conflicto. En este caso, menciona que Rusia es objeto víctima de una guerra híbrida, una guerra de otro formato. Nos explica, profesor Alfredo Jalife, de qué va este tipo de guerra. Es que la guerra es multidimensional, es una guerra híbrida multidimensional. Ya lo hemos dicho desde el inicio de la guerra en Ucrania, y es parte de lo mismo, lo que ahorita se está acelerando. ¿Por qué razón? Porque militarmente está perdiendo la OTAN en Ucrania. Esa es mi muy humilde lectura. Entonces se va a la parte más dura, que es la de Estados Unidos, que nos guste o no, controlan las geofinanzas mundiales. No la geoeconomía. Cuidado entre geofinanzas y geoeconomía, no confundir. La economía maneja bienes y servicios, y las finanzas forman parte de los servicios dentro de la economía. Lo que pasa es de que se financiarizó tanto la economía en Occidente que hoy las finanzas se comieron a la economía y ya están hipotecadas por todos estos derivados, derivative market, que hay como 4 millones, ya aquel día la última vez lo estaba viendo en el Banco Internacional de Pago, ya van en un cuatrillón. Imagínate, ya van en 10 a la 15ª potencia. ¿Cómo se va a pagar eso? Bien, escuchamos al profesor Alfredo Jalife reflexionando sobre este proceso de agudización de la guerra económica, la guerra híbrida y multidimensional de Occidente en contra de Rusia, la cual sería la expresión o el resultado o la reacción a cómo se está desenvolviendo el conflicto militar en Ucrania. Occidente, la OTAN, Estados Unidos, Europa están perdiendo la guerra contra Rusia en Ucrania, así lo explica. Y esto empuja la otra estrategia, la de agudizar la presión económica en contra de ese país. Un proceso que está acelerando otro, que es el caso de la desdolarización. Un fenómeno al cual avanza indefectiblemente el mundo. Me pegué diciendo indefectiblemente. Y explica el profesor Jalife cuánto tiempo pudiese demorar y si el mundo llegará a una desdolarización total o parcial. Vamos a escucharlo. Si ustedes se dan cuenta, Rusia está jugando a la geoeconomía y Estados Unidos está jugando a las geofinanzas. ¿Y China? Pues China juega a la geoeconomía, pero no pierde el dedo del renglón geofinanciero. Pero todavía el yuan no es competitivo a nivel geofinanciero con el dólar. Incluso Lavrov lo ha comentado, hasta ni conviene despedazar al dólar. Yo muchas veces lo he dicho, que China y Rusia tienen que salvar al dólar, porque no se puede dejar caer el sistema financiero con esa magnitud. Pero yo creo que lo quieren hacer gradualmente, no se va a hacer en forma intempestiva. La desdolarización se está dando a nivel geoeconómico y apenas inició China la desdolarización geofinanciera con estos, creo que fueron 65 mil millones de dólares de los que se desprendió China, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que
La otra desdolarización financiera per se o geofinanciera todavía está muy lejana, ¿eh? No hay que comer ansias en esto, hay que saber diferenciar ambas. Los chinos, los estrategas chinos dicen que esto va a durar 5 años. Los rusos la ven para 10 años. Eso también hay que puntualizarlo. Bien, sobre este tema de la desdolarización, el exministro de Asuntos Exteriores de Singapur, George Yeo, ha advertido esta semana que el colapso del dólar es inevitable, esto debido a las propias acciones de Washington. Declaró este exfuncionario de Singapur que el acontecimiento clave será cuando se desmorone la primacía del dólar estadounidense. Todos sabemos que se va a desmoronar en algún momento porque es anormal, subrayó. Si es dentro de 30 años, bueno, bebamos y seamos felices, dijo George Yeo, pero si es dentro de 5 años, entonces hay que hacer cálculos, agregó este ex canciller de Singapur, quien también dijo que considera que aunque no se puede saber cuándo ocurrirá la quiebra, la desdolarización, la forma en que Estados Unidos se está moviendo adelanta ese día. De acuerdo a sus palabras, uno de los mayores errores de Washington es que intenta controlar a los países mediante sanciones y como resultado cada vez más estados introducen sus contramedidas para quedar fuera del control estadounidense. Eso lo advertía también el senador republicano Marco Rubio, quien mostraba con amargura que si seguían avanzando estos procesos de intercambio de monedas con monedas locales entre los países, como están afianzando Rusia y China y algunos países del BRICS, muy pronto dejará de tener el poder de persuasión, presión, el dólar, por lo cual se les terminaría esa herramienta con la cual aplican acciones de coerción económica, acciones de asfixia, acciones criminales en contra de la economía de los otros países, y es lo que advierte o analiza Alfredo Jalife y también este ex canciller George Yeo de Singapur. 2:29 de la tarde, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión de En Contexto Radio. Me indican por acá los compañeros que nos sintonizan y se conectan por el TikTok que no pueden escuchar los análisis que colocamos al aire. Pasa que esta es una conexión que hago a través de mi cuenta particular, no estamos conectados con la transmisión y por eso no pueden escucharlos. Pero muchísimas gracias por mantenerse enlazados con este live en TikTok. Gracias a quienes nos saludan desde Charallave, @SomosRioCrecido. Livia Ponte nos manda saludos por acá desde Barcelona. LA Piso RC23 también nos escribe. ¿Quién más? Saludos desde Carabobo, Mariara Ingerman Hernández. Nos escriben 2:30 de la tarde, no se aparte minutos, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Estás escuchando Venezuela News Radio 104.9 FM, la verdad de Venezuela. Por acá revisamos análisis de los eventos internacionales más relevantes, esto durante la última semana. Importante mencionar que este martes España, Noruega e Irlanda pasaron a reconocer oficialmente el Estado palestino, por lo que ahora son 145 países que han tomado esta posición. Desde España destaca el pronunciamiento de Pedro Sánchez, presidente de gobierno, que ha dicho que esta decisión no se trata de una medida en contra de nadie, más bien que sería una decisión histórica impostergable. Escuchemos. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Bien, a pesar de este deseo de Pedro Sánchez de tener las mejores relaciones posibles con Israel, desde Israel se ha llevado adelante una serie de declaraciones y campaña comunicacional muy crítica, por decirlo menos, en contra de España, acusándole incluso de apoyar al terrorismo y de llevar adelante acciones antisemitas.
En este contexto, el canciller español José Manuel Álvarez declaró que tomará acciones coordinadas junto a Irlanda y Noruega para salirle al paso a la campaña de montajes y tergiversaciones en contra de estos tres países que ahora pasaron a reconocer al Estado palestino. Nosotros vamos a dar una respuesta, lo he dicho anteriormente, coordinada con Noruega e Irlanda, que están también recibiendo el mismo tipo de bulos deleznables y de ataques en redes sociales, pero también serena y firme, en el momento adecuado, cuando nosotros decidamos y no cuando otros deciden, porque probablemente les interesaría que se estuviera hablando de tweets en vez de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de la legalidad internacional, del alto el fuego, de la ayuda humanitaria y también de la liberación de los rehenes, que por supuesto nosotros no olvidamos. Sobre este tema consultamos al analista, historiador, periodista José Miguel Villarroya, José Miguel Villarroya desde España, a quien le preguntamos sobre el alcance, la importancia de esta decisión tomada por España, también acompañada por Irlanda y Noruega, y si esta decisión, como han criticado algunos sectores que si bien apoyan la decisión, estaría atada a algún interés electoral por parte de Pedro Sánchez. Escuchemos. Bueno, es un paso importante en el tema de, por lo mínimo, reconocer que Palestina existe. Pero la realidad es que verdaderamente efectos prácticos e importantes no va a tener ninguno, porque la resolución, o al menos lo que ellos dicen, es reconocer las fronteras de 1967, cuando Palestina lo que tenía era Gaza, Cisjordania y un corredor que era internacional que unía las dos provincias. En estos momentos Israel ocupa toda Gaza y los colonos israelíes ocupan más de la mitad, prácticamente el 60 o 70% de Cisjordania. Por lo tanto, para que ese reconocimiento y esa creación del Estado Palestina fuera real, Israel tendría que aceptarlo, y no veo que Israel vaya a aceptar ceder esos territorios que ahora están bajo su poder, salvo que se lo obligue a hacerlo. Y vamos, yo al menos a corto o medio plazo no veo que nadie vaya a obligar a Israel a ceder esos territorios. Por lo tanto, esto queda, como decimos en España, en un brindis al sol, es decir, en algo que queda bien, pero que no tiene un valor práctico ninguno para que se acepte, salvo que esa resolución la tomara Estados Unidos, que entonces sí que podía obligar a Israel a aceptar reconocer los dos estados, pero en estos momentos tampoco veo que Estados Unidos lo vaya a hacer, por lo tanto no tiene mucho recorrido. En cuanto a Noruega e Irlanda, no sé, porque desconozco la política interna en estos momentos de los países. Aquí en España, bueno, sí, se está jugando un poco porque hay elecciones, están las elecciones europeas, y interesa pues situarse y posicionarse en determinados temas. Y además, pues también es una hipocresía muy grande, porque al mismo tiempo que el gobierno reconoce a Palestina y el Estado palestino, le sigue vendiendo armas y comprando armas a Israel. Por lo tanto, es todo una cuestión también bastante hipócrita y de interés electoral. Por lo tanto, creo que en el fondo esto pues que va a quedar en eso, en una pequeña declaración y poco más allá de las discusiones que ahora haya entre Israel y España. Bien, decisión importante, con una efectividad limitada e hipócrita, porque obedecería
a un contexto e interés electoral por parte del gobierno de Pedro Sánchez, esto en víspera de las elecciones europeas que están programadas las próximas semanas. Análisis de José Miguel Villarroya desde España, comentando justamente esta decisión de reconocer al Estado palestino. Ya ahora son 145 países que reconocen al Estado palestino. Seguimos en Oriente Medio porque este domingo Israel bombardeó un campamento de refugiados en Rafah, esto al sur de la franja, y mató a 45 palestinos, entre los que hay mujeres y niños. Según Israel, el objetivo del ataque eran 2 dirigentes de Hamas cerca del lugar y despachó el suceso en el campo de refugiados como un terrible accidente que prometió investigar. Este evento inmediatamente concitó el rechazo de la comunidad internacional, que calificó lo sucedido como horrible, espeluznante y como una masacre o tragedia. El alto comisionado para los derechos humanos declaró que ya no hay lugar seguro en la franja y lo sucedido en el campamento de Tel al-Sultán, dijo así, no indica ningún cambio aparente en los métodos de medios de guerra utilizados por Israel en contra de la población palestina. Sobre esta masacre, el diario británico The Guardian publicó que la matanza en Rafah no es un evento casual, sino la reacción fundamental y brutal de la estrategia perdedora de Israel en Gaza. Sobre este tema preguntamos al analista español Juan Carlos Monedero qué mensaje envía Israel con el ataque al campamento de Rafah cuando desafía la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener los ataques. Y también le preguntamos si comparte el criterio del diario The Guardian de que la brutalidad de los operativos de Israel es la reacción fundamental de que lleva adelante una estrategia perdedora. Esto nos dijo. La entrada de gente de Hamas en territorio ocupado por Israel y la ejecución de rehenes autorizó a Israel a lo que llevaba tiempo buscando y que se había reafirmado con el actual gobierno, donde integristas, tanto religiosos como de extrema derecha, conforman el gabinete de Netanyahu. Hay que pensar que incluso hoy, después del bombardeo en Rafah y el incendio de las tiendas de campaña y el asesinato de decenas de personas, incluidas muchas mujeres y niños, han salido políticos de la extrema derecha israelí defendiendo y justificando y celebrando ese asesinato. No es una señal de debilidad ni una señal de fortaleza, es una señal de que Estados Unidos autoriza a Israel a cualquier comportamiento. De hecho, hemos escuchado recientemente declaraciones desde los Estados Unidos diciendo que atacar desde la Corte Penal Internacional a Israel es atacar a los Estados Unidos y que les van a perseguir. Es decir, que ese mundo formado sobre supuestas reglas solamente se aplican a los demás, no se aplican ni a los Estados Unidos ni a quienes ellos les otorguen una bula. Por tanto, la comunidad internacional ahora está dividida en 2 grandes sectores: Estados Unidos y sus más firmes aliados y el resto del planeta. Creo que Israel, sobre todo con el actual gobierno y sabiendo que ya va a ir a un comité penal internacional más tarde o más temprano, pretende ir más allá, poner más muertos encima de la mesa y sobre todo intentar completar la expulsión de los palestinos de su país, y que, como estamos viendo con los colonos, ese territorio se ha ocupado por sionistas israelíes. Solamente la férrea determinación de la comunidad internacional podría frenarlo, pero parece que no hay coraje suficiente como para decirle a los Estados Unidos que no tiene derecho a apoyar esa masacre. Ya ha demostrado Israel que no obedece a los mandatos de la Corte Penal Internacional, que no obedece a los mandatos de Naciones Unidas y que solamente obedece a su condición fascista que recuerda tanto al Lebensraum, el espacio vital que argumentaba Hitler para ocupar Polonia, para ocupar Austria, para ocupar territorios. En fin, en el siglo XXI los que sufrieron en el siglo XX el Holocausto están hoy infligiéndose a los palestinos, y la única dignidad es saber si uno quiere estar con las SS o con los nuevos habitantes y las nuevas víctimas del nuevo gueto de Varsovia que hoy está en Gaza. En análisis y reflexión de Juan Carlos Monedero, quien nos compartió
estas impresiones para En Contexto Radio por Venezuela News 104.9 FM. De Oriente Medio, vamos a revisar rapidito, no queremos terminar esta emisión sin mencionar que Haití ha designado a su nuevo primer ministro. Se trata de Gary Conille, elegido por el Consejo de Transición. Releva en el cargo a Michel Patrick, quien ocupó el puesto de primer ministro luego de hacerse efectiva la renuncia de Ariel Henry, quien detentaba el cargo. Conille viene de desempeñarse como funcionario o director regional de UNICEF desde enero de 2023. Conille no se trata de un funcionario desconocido en la arena política haitiana, ya que había detentado el mismo cargo en los años 2011 y 2012. Para explorar rápidamente la actualidad de Haití, qué significa esta designación, cómo está el panorama de este país caribeño tan cerca de Venezuela y sobre el cual desconocemos absolutamente casi todo, nos enlazamos con el profesor y académico Jean-Edmond Paul, a quien damos la bienvenida a esta emisión de En Contexto Radio cuando son las 2:47 de la tarde. Profesor, vamos a aprovechar al máximo este tiempo para conversar. Buenas tardes, un saludo a todo el pueblo de Venezuela, un saludo Carlos, gracias por la oportunidad. Bueno, estamos aquí a la orden para servirle, para poder informar al pueblo de Venezuela en general sobre la situación de Haití. Profe, disculpe que tal vez lo apure con el tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo los minutos que nos quedan. La pregunta, ¿por qué escogen a Conille como nuevo primer ministro? ¿A quién representa? ¿A qué sectores lo consideran para el cargo en esta coyuntura del país caribeño? Bueno, lo que yo puedo decir al pueblo de Venezuela, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, nosotros sabemos cómo Haití está viviendo una situación muy crítica. Y después los haitianos querían poner en marcha un consejo presidencial de 3 personas, pero el gobierno estadounidense nunca aprobó o no permita que los haitianos tomen su decisión para que ellos, como haitianos, puedan dirigir el país. Entonces hicieron un llamado a la CARICOM, donde CARICOM presenta al pueblo un consejo presidencial de 9 personas. Y tengo que decirle a ustedes que aunque dice Haití es un país pobre, pero el gobierno logró conseguir dinero para poder garantizar a cada integrante del Consejo Presidencial 3 carros blindados, casa y un par de beneficios mientras el pueblo sigue en miseria. Y después que ellos terminan de crear ese Consejo Presidencial, y cada partido político que pertenece o que contribuyen en la destrucción del país, en que participaron también en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, donde podemos decir que cada uno están trabajando con el gobierno de Estados Unidos, se ponen de acuerdo para caminar en la idea de la CARICOM. Una de las cosas para poder ser miembro de este Consejo Presidencial tiene que aceptar la intervención militar en Haití. Por eso que el gobierno estadounidense pasó por Kenia. El gobierno estadounidense no quiere asumir directamente, pasó por Kenia para poder intervenir en Haití. Pero en esa intervención yo quería colocar, son 9 países, 7 países, son países África y Caribe. Después de nombrar el Consejo Presidencial de 9 personas, camarada, ya pasó un mes, fuerte discusión, porque la realidad no es el pueblo Haití, es la riqueza de Haití. El día de ayer,
ellos han demostrado claramente que ninguno están trabajando para ayudar al pueblo haitiano. Lograron elegir al primer ministro Gary Conille, un funcionario de Estados Unidos. Es decir, en este momento, el primer ministro actual que ellos eligieron no vive en Haití. Él está en Estados Unidos trabajando en la ONU. Incluso él fue responsable del programa humanitario de la ONU en Níger. Ustedes pueden imaginar por qué eligieron a Gary Conille como primer ministro de Haití. Es para poder seguir cumpliendo la tarea del imperio en Haití. Jean, aprovechando ya estos 2 minutos que nos quedan, para ilustrar a la audiencia que nos sintoniza por 104.9 FM y también a través de nuestro sistema de transmisión en streaming, ¿qué está sucediendo en Haití? ¿Cuál es el panorama? Se habla mucho de la violencia, del control por parte del territorio de supuestas bandas armadas y también de la configuración de una coalición internacional para intervenir en este país, y menciona justamente a Kenia. ¿Cuán grave es esa situación que amerita la configuración de una alianza internacional extranjera militar para intervenir en Haití? Desde el inicio, la alianza se hizo para intervenir, aunque hay un grupo haitiano compatriota nacionalista que están resistiendo, pero ya Estados Unidos toma la decisión. Y en pocas palabras, hermano, Haití ahorita está cerrada. ¿Ok? El único avión que puede aterrizar en Haití son aviones de Estados Unidos. ¿Ok? Y lo voy a decir, las bandas armadas no son personas que viajan a Estados Unidos, son hijos de los haitianos que no tienen grandes recursos, que no pueden estudiar en una universidad. La burguesía criolla junto con el imperio utilizaron a la juventud haitiana y tiene una necesidad para armar a ellos y ponerlo en contra de su propio pueblo. Imagínate, Estados Unidos coloca $2 millones a uno de los responsables del Grupo Armada Haití, después que ofrecieron $2 millones a un periodista internacional de... No me recuerdo el nombre de la prensa, pero lo voy a decir ahorita. En 2 semanas después, un periodista salió directamente de Estados Unidos para ir a entrevistar a esa persona que el mismo gobierno de Estados Unidos ofreció $2 millones. Ahorita, el presidente Donald Trump está presionando al presidente de Biden para intervenir a Haití, porque hace 2 semanas asesinaron o mataron a 2 ciudadanos americanos en Haití. Uno de ellos es hijo de un gobernador de Estados Unidos, pero por la parte de republicano. Cuando llamaron a la embajada de Estados Unidos en Haití para poder brindar apoyo antes que lo asesinaron, la embajada respondió que la zona es muy peligrosa, sin que ellos no llamen a la policía. Es decir, ahorita la presión es sobre Haití, no solamente por la riqueza, por el poder, ahora porque acabaron de asesinar a 2 ciudadanos americanos en Haití. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día, pero sobre todo el problema del pueblo sigue igual, sin alimentación, sin donde dormir, porque la mayoría del pueblo está durmiendo en la calle, en plaza pública, en instalación de escuela. Tenemos un año completo, la escuela no funciona en Haití. El pueblo tiene una realidad muy crítica. Aprovechando, camarada Carlos, para decirle, enviar ese mensaje. No queremos que se transforme Haití como Gaza en el Caribe. Y los países de América Latina, de la CELAC, de ALBA, deben
deben pronunciar de manera inmediata antes que el gobierno estadounidense convierte a Haití en una Gaza en el Caribe. Bien, y con esta advertencia y reflexión de Jean Edmond Paul, académico haitiano radicado en nuestro país, agradecemos su visión, análisis y también actualizándonos sobre la situación interna de Haití, la cual es bastante urgente y grave y la cual nos anticipa, nos advierte que no desea que su país se convierta en la Gaza o la franja de Gaza del Caribe. Nosotros llegamos al final de esta emisión de En Contexto Radio, agradeciendo al profesor Jean Edmond Paul, y es que quien esperamos tener una próxima entrega para seguir revisando el desarrollo de la situación interna en Haití, por acá por Venezuela News Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Gracias a todos ustedes que se conectaron a través de las redes sociales, la de Venezuela News, como por la cuenta de este servidor en TikTok, @soyarellán. Gracias a quien escribe J. Román 57 desde Maracay. A todos ustedes muchísimas gracias. Desde el Tigrito Esteban Suátegui también conectándose. Gracias con Ricardo Miranda, quien ha estado llevando la conducción de los materiales en el control y también la pausa musical. Me despido, no me alargo más. 2:57 de la tarde, Venezuela News Radio 104.9 FM. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, continúa con la programación de Venezuela News Radio. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Este programa. Recuerden sintonizarnos cada semana para mantenerse informados y ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Hasta la próxima con más del Mundo en Contexto.